Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy una reunión muy importante entre el secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos y las autoridades mexicanas. Gravísimo el problema de la frontera. Ya no solamente es la situación de no dejarlos pasar hacia Estados Unidos sin la protección que deben tener, es un derecho humano fundamental, el libre tránsito, y además la atención que debe dársele a muchos de esos emigrantes, entre los cuales muchos son venezolanos. Ojalá y que lleguen a acuerdos donde se permita ese derecho humano fundamental establecido en 1948 en la Declaración Universal del libre movimiento. Es terrible lo de la diáspora, cualquiera de ellas. Vimos la diáspora siria y ahora la de Ucrania, y por supuesto la diáspora venezolana, que está en casi 7 millones, y lo cual constituye un problema no solamente para ellos, para nosotros, sino por los países por donde transitan con tantos peligros y dificultades. Y en cuanto a la América Latina, sigue sin entender bien la democracia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ayer de una manera inaudita fue expulsado del movimiento al socialismo, el partido con el que ganó las elecciones en el 2020, en medio de una disputa con su antiguo aliado y hoy adversario Evo Morales, de cara a las próximas elecciones del 2025. Es dramática esta situación de pugna en las fuerzas políticas y el poder cómo llega a ser una especie de droga, el que lo decía Mitterrand, el que lo prueba el poder no quiere dejarlo. Y es el caso de Evo Morales, cumplió una etapa, hizo un ejercicio democrático, fue restituido inclusive y después de las elecciones perdió y entregaron pacíficamente. Pero ahora Evo Morales quiere mantenerse como candidato al poder y cerrarle el camino al presidente actual Arce, lo cual desde el punto de vista de la política es explicable, pero no desde el punto de vista de la ética y la moral. Y además desdice mucho a los partidos políticos en América Latina. Veamos. Está más grande. El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del partido político Movimiento al Socialismo, MAS, con el que ganó las elecciones en 2020. El expresidente Evo Morales se disputa con Arce el liderazgo del oficialismo de cara a las presidenciales de 2025. El MAS, que encabeza Morales, apartó a Arce por no asistir al Congreso del partido, que se celebró el martes y miércoles. No ha sabido responder al instrumento político y tampoco era parte del instrumento político. Por eso se tomó la decisión de hacer la expulsión del presidente Lucho Arce de las filas del MAS. Según la resolución, Arce se autoexpulsó al incumplir la cita en la que Morales fue proclamado candidato para las primarias de diciembre. El MAS también modificó los estatutos para que solo puedan postularse militantes con 10 años de antigüedad, un requisito que Arce no cumple. Otros 28 integrantes del movimiento leales a Arce fueron expulsados. Morales impulsó la llegada al poder del actual presidente de Bolivia, tras su frustrado intento de ser reelegido en 2019, después de 14 años de mandato. Ahora critica al gobierno de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca por supuesta traición, corrupción y tolerancia con el narcotráfico. Lamentablemente, el gobierno de Lucho David, peor que el gobierno de facto, peor que los gobiernos neoliberales, hasta el último momento intentar que el Congreso sea postergado. En Bolivia rige la ley de organizaciones políticas que obliga a todos los partidos a tener justas internas para definir a su candidato. Y la justicia electoral deberá ratificar o invalidar las decisiones del MAS. Arce no ha dicho si buscará la reelección y afirmó que se marginó del Congreso porque las organizaciones sociales no estaban representadas. Para recuperar las reservas y por lo tanto volver. Cuando se creó el mundo se hizo en función de una armonía permanente entre el hombre y la naturaleza, entre la vida, animales, plantas y sobre todo el hombre, pero ha venido acabando con lo que era ese paraíso en forma universal, con medidas contaminando el ambiente, destruyendo la selva, acabando con las especies, y es un drama lo que está planteado. Por eso Naciones Unidas, el secretario general, hablaba de una hecatombe, de estar en la luz roja, de no hacer nada sobre esta situación, inclusive que estábamos a las puertas del infierno. Y al mencionar esta palabra, el Papa parece que la tomó en serio también, y el Papa Francisco, que está haciendo reformas en la Iglesia Católica, manteniendo la doctrina pero adaptándola a las nuevas realidades, ahora ha llamado también a adoptar una transición energética vinculante. Todos los países que sean comprometidos en la próxima reunión mundial del clima, la cual va a celebrarse en Dubái, donde estará Venezuela representada como América Latina.
para proteger un mundo que se va desmoronando en un nuevo texto publicado el miércoles titulado Laudatio Dei, alabanzas a Dios, que es el Creador, y para que sigamos en la existencia hay que hacer y tomar medidas urgentes. Por eso el Papa insiste a los católicos inclusive de hablar de pecados contra la naturaleza. Laudate Deum. Ese es el nombre de un documento publicado el miércoles por el Papa Francisco, que llamó a adoptar una transición energética vinculante en la próxima reunión mundial del clima, la COP28 de Dubái. En el texto de 12 páginas, escrito en español y traducido en varios idiomas, el pontífice advirtió que no ve reacciones suficientes mientras el mundo se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Francisco publicó esta exhortación apostólica 8 años después de su encíclica sobre la ecología, Laudato Si, un manifiesto de 200 páginas al que meses después le siguió el histórico Acuerdo de París sobre el clima. La nueva edición de la gran cita anual del clima tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos. El jesuita argentino arremetió contra las personas que en los últimos años, e incluso en el seno de la Iglesia Católica, pretendieron burlarse de la constatación de los estragos causados por el calentamiento, a golpe de sequías, inundaciones y tifones. Francisco entra de lleno en el debate sobre la mitigación de las actividades causantes del cambio climático y advierte que la transición que se necesita hacia energías limpias como la eólica y la solar, abandonando los combustibles fósiles, no tiene la velocidad necesaria. Esta situación del calentamiento global, del problema del calentamiento global y además de la contaminación en la tierra y todo lo que tiene que ver con la ecología, es parte de la nueva problemática del mundo. No existía hace 100 años porque manteníamos un nivel de temperatura aceptable para el hombre, pero de seguir subiendo, como ha subido 1.5 grados centígrados, llegar a 4 haría imposible la vida sobre la Tierra. Por eso el tema del clima a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel individual tiene que gestionarse bien. Es lo que se llama gerencia de cambios frente a nuevos problemas. Por eso esta tarde vamos a tener trabajando este tema sobre la gerencia, después del corte, naturalmente como siempre, y otras entrevistas posteriores. La gerencia no solamente se aplica en el campo de la empresa, del Estado o de las relaciones internacionales. La gerencia a nivel individual es fundamental y necesaria. A nivel de la empresa es un campo de estudio que se enfoca en la administración y gestión de los recursos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel de la empresa, los estados tienen la planificación y ejecución de acciones para lograr los objetivos a largo plazo de esa empresa. Y el capital humano se refiere a los conocimientos, habilidades y experiencias de los empleados de una empresa. En el sistema internacional vivimos una época de cambios, alteración total de valores, de principios y un nuevo reto con las tecnologías de la información y la comunicación. Siempre se busca, tanto en las relaciones internacionales, que es entre los estados y los organismos internacionales, como dentro de empresa, calificar, mejorar el capital humano dentro de una mejor comunicación interna, un buen canal de comunicación que puede impulsar compromisos de los empleados al permitirles conocer las expectativas y objetivos de la empresa. Esto ocurre también en las embajadas y dentro de los organismos internacionales. Tiene que ofrecer capacitación y desarrollo profesional. Pueden ayudar a los empleados o a los funcionarios a mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que puede aumentar su productividad y satisfacción laboral. Además, necesita un ambiente positivo. En el caso de los trabajadores de la política internacional o nacional, un ambiente laboral positivo, mejorar la moral de los empleados, reducir el estrés y aumentar la productividad. Por otra parte, ofrecer compensaciones y beneficios justos que pueden ayudar a retener los empleados o los funcionarios talentosos y motivados, y establecer tanto en la empresa a nivel privado como a nivel de los organismos internacionales y funcionarios internacionales metas claras. Las metas deben ayudar a los empleados a comprender lo que esperan de ellos y cómo su trabajo contribuye al éxito general de la empresa. Y aunque en la empresa hay una reducción temporal y espacial en función de las actividades que desempeña, igualmente a nivel internacional las embajadas, consulados, los organismos internacionales y el caso de las Naciones Unidas tiene una serie de principios y objetivos que parten de una teoría general
hacia una praxis permanente. La gerencia es un campo de estudio que ha sido abordado por muchos autores como Katz y Kahn, donde la gerencia es el arte de dirigir y motivar a las personas para que trabajen juntas en la construcción de objetivos comunes. Por otro lado, Peter Drucker afirma que la gerencia es hacer las cosas bien, el liderazgo es hacer las cosas concretas. De allí que la gerencia es el arte de hacer que las cosas sucedan y que es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, dirección y control para alcanzar objetivos y establecer las relaciones necesarias entre los miembros, mejorando su actividad. Un binomio fundamental en cuanto a la gerencia es su referencia con la estrategia, porque son dos conceptos diferentes tanto a nivel nacional como internacional, pero relacionados en el ámbito empresarial o en el ámbito institucional, porque la gerencia se enfoca en la administración y gestión de los recursos humanos y materiales de una empresa, ya sea pública o privada. En cambio, las estrategias, tanto de la empresa pública como privada, se enfocan en la planificación y ejecución de acciones para lograr los objetivos a largo plazo de la empresa o de la institución. Por eso, la gerencia es el proceso de administrar y dirigir los recursos de una empresa para lograr sus objetivos a nivel nacional o internacional, mientras que la estrategia empresarial es el proceso de planificar y ejecutar acciones para lograr los objetivos a largo plazo de esa empresa o de esa institución. Cuando se creó la Carta de Naciones Unidas en 1945, se pensaba en un nuevo orden mundial, donde pudiera gestionarse con estrategias de paz todo lo que es la problemática mundial, que en el caso de las instituciones internacionales están reflejados en los preámbulos, como también en los países, en las constituciones, que son los objetivos fundamentales, pero que necesitan estrategias y gerencia, sobre todo del recurso humano y del capital humano,